Distinguir el arriba del abajo. Los elementos georreferenciales me van a dar pistas de dónde estoy parado y dónde están los elementos de mi entorno. Esta forma así nada más parece un rectángulo con un tache. Pero si te dijera que la sombra que proyecta entonces es esta, podemos pensar en este objeto como una pirámide apuntando al observador. Una pirámide que está muy lejos, que está flotando y que es muy grande. Esto es por su relación con el suelo y la línea de horizonte. ¿Qué pasaría si la sombra estuviese en esta disposición? La línea de horizonte es uno de los elementos georreferenciales más fuertes. Me ayuda a distinguir el arriba y el abajo y aparte va a guardar una relación geométrica con la plataforma o el suelo o la base en la que se apoyan mis objetos respecto al observador. Ahora la pirámide parece muy pequeña y muy cercana. Las sombras proyectadas aportan información clave para la sintaxis de la lectura volumétrica. Guardan una relación con el suelo y con la línea de horizonte. Otro factor para la generación de volumen son los datos estructurales, ya que últimamente las gradaciones tonales van a ser dependientes de estos. Gradaciones tonales y pistas estructurales van a ser las precondiciones entonces con las cuales voy a poder generar la ilusión de volumen en los objetos proyectados. Su posición aquí va a ser totalmente dependiente de su relación con el suelo. Entonces, las herramientas de los puntos de fuga me van a ayudar a normar este espacio. A continuación vamos a ver maneras en las que podemos relacionarnos con la línea de horizonte, las cuales van a ser tres principalmente. Por debajo de la línea de horizonte, por sobre la línea de horizonte y encima de la línea de horizonte. Lo que se encuentre por sobre la línea de horizonte va a dar la sensación visual de que es del mismo tamaño o se encuentra a la altura del espectador. Lo que está por encima de la línea de horizonte está por encima del espectador. Lo que está a la altura de la línea de horizonte corresponde a la altura de los ojos de quien mira la escena. Y lo que está por debajo de la línea de horizonte parece estar por debajo del espectador o ser más pequeño. No obstante, siguen dependientes de su relación con el suelo. Por ejemplo, en lugar de que sea una cabeza de oso gigante a la lejanía, voy a cambiar su relación con el suelo para que entonces parezca una cabeza de oso más o menos regular, de un oso más o menos del mismo tamaño del espectador. Y voy a simular, a través de modificar su relación con el suelo, que se encuentra mucho más próximo a la escena. De esta manera su tamaño disminuye. Si pongo una sombra aquí, esta se convierte en una cabeza flotante de oso. Aquí está aplicando una perspectiva atmosférica que es dependiente de la relación de los objetos con el suelo. En la lectura de esta escena se puede percibir que estos tres elementos guardan tres relaciones distintas conforme al espectador. Una relación de iguales, un objeto más grande, un objeto más pequeño. Para simular cómo ve el ojo o cómo vería una cámara, ocupamos la perspectiva atmosférica o la perspectiva cónica lineal o de puntos de fuga. Los puntos de fuga se colocan siempre sobre la línea de horizonte. Se pueden considerar como atractores de líneas donde todas las líneas convergen por debajo, por sobre y por encima de la línea de horizonte. Pueden guardar una relación también con el punto de fuga. De esta manera puedo revelar la perspectiva del gusano y la perspectiva del águila. Hay elementos que el águila puede ver y que el gusano no, así como hay elementos que el gusano puede ver y que el águila tampoco. El punto de fuga me da una posición privilegiada a pesar de que hay elementos que escapan a mi visión, como las partes traseras de los cubos. A través del punto de fuga puedo geometrizar la codependencia de cada elemento dentro de la escena. Por ejemplo, puedo calcular el tamaño y la posición de algún objeto si este se fuera a la lejanía. Más adelante, cuando veamos luces y sombras, veremos punto de fuga de luz y punto de fuga de sombra. Se les conoce como perspectivas cónicas a estas porque justamente forman conos. Entre más cercana tenga su base, mi elemento o mi objeto, a la línea de horizonte, más lejano se encuentra. Esta serie de líneas me van a ayudar a calcular justamente ese factor de reducción hacia la lejanía. Recuerden cómo en el sistema axonométrico este factor no existe, todas las líneas son paralelas y entre más lejanas están, se mantienen iguales. Esta proyección la puedo hacer no solamente para calcular
el oso a la lejanía, sino también puedo ocuparla para calcular qué tan grande sería este oso si estuviese más próximo, manteniendo la misma sensación de que es del mismo tamaño que el espectador, dado que sus ojos se encuentran a la altura de la línea de horizonte. Para esta clase vamos a ver varios sistemas de proyecciones cónicas o de puntos de fuga. Para un punto de fuga vamos a contar con una variable que va a ser justamente el mismo punto de fuga, el cual va a proyectar una serie infinita de líneas variables y dos constantes. Esas dos constantes van a ser las líneas horizontales y verticales. La constante 1 va a ser esta horizontal y la constante 2 va a ser esta vertical. Vamos a ver cómo esto va a ir cambiando conforme aumente mis puntos de fuga. Por ejemplo, para dos puntos de fuga tengo dos variables que van a ser justamente los dos puntos de fuga y voy a perder una constante. Para dos puntos de fuga solamente voy a tener una constante. Para este ejemplo rápido, esta sería mi variable 1, mi variable 2, las cuales van a proyectar una serie infinita de líneas hacia todas direcciones. Y mi única constante aquí sería las líneas a 90 grados. Mi constante 1, mi única constante, serían esta serie de líneas paralelas a 90 grados. Y con tres puntos de fuga voy a tener tres variables y cero constantes. Si acaso mi única constante sería mi línea de horizonte o mi constante cero, digamos. Vamos a ver ejemplos donde vamos a profundizar en cada uno de estos ejercicios. Y de aquí en adelante, en 4 y 5 puntos de fuga, ya no voy a tener ninguna constante. No es restrictivo, podemos más adelante agregar curvas, segmentos de arco, círculos, diagonales, pero digamos que las líneas guía van a ser estas constantes. Estos tres ejemplos rápidos les van a dar las bases justamente para el trazo más a fondo de las láminas que les voy a pedir. Les queda por su cuenta y a su curiosidad investigar cuántos puntos de fuga tiene la realidad, a cuántos puntos de fuga estamos viendo. Más adelante, en la clase teórica, hablaremos de las implicaciones teológicas de Alberti. Voy a pedirles una lámina de tamaño indistinto, de un punto de fuga, en el cual van a partir de una línea de horizonte, van a ubicar un punto de fuga en un punto arbitrario y le van a proyectar una serie igual arbitraria de líneas. Coloquen una serie de constantes verticales a 90 grados y de manera aleatoria si gustan, y otra serie de líneas horizontales. Con los tres conjuntos de líneas de esta retícula puedo comenzar a construir una escena a un punto de fuga utilizando las líneas base para que con la ayuda de mi imaginación pueda sacar figuras diferenciándolas del fondo de esta matrix. Este ejercicio es totalmente libre. Lo que voy a dibujar a continuación es solamente un ejemplo rápido. Para la siguiente lámina de dos puntos de fuga, voy a trazar una línea de horizonte sobre la cual se van a colocar los dos puntos de fuga. Estos incluso pueden quedar por afuera de la escena. De preferencia se van a colocar lo más alejado posible uno del otro, con tal de aumentar la profundidad de campo. Esta perspectiva va a ser muy buena para representar
dobles esquinas. Aquí los objetos van a codepender en el espacio hacia dos direcciones. La única constante que voy a tener van a ser las líneas verticales a 90 grados. Las esquinas de un lado se van a fugar hacia el punto contrario. La siguiente perspectiva de tres puntos de fuga es muy útil para generar picadas o contrapicadas. Aquí va a haber tres direcciones en las que se van a fugar los objetos, resultando en dimensiones exageradas, pero no por eso incorrectas. Dos puntos se van a colocar sobre la línea de horizonte, la cual se va a colocar lo más alejada posible del tercer punto de fuga, el cual se va a colocar por sobre la línea de horizonte y de preferencia a la mitad de su longitud. Cada uno de estos puntos van a poder proyectar una serie de líneas infinitas hacia todas las direcciones que convergen en cada uno de estos. El objeto a construir o a proyectar se va a desarrollar por debajo del tercer punto de fuga, el cual se va a poder extender incluso por debajo de la línea de horizonte entre los dos puntos de fuga iniciales. Una vez tengan esta matriz de tres conjuntos de líneas variables, vamos a poder empezar a proyectar volúmenes. Voy a aprovechar que construimos una escena a tres puntos de fuga para hablar rápidamente de los cuatro puntos de fuga, el cual se va a parecer bastante a tres puntos de fuga, pero en simetría. Este cuarto punto de fuga va a ser antípoda con el punto más lejano respecto a la línea de horizonte,
el tercer punto de fuga de la lámina anterior. Y va a ser una suerte de cuarto atractor de líneas, las cuales van a ser convenientes para perspectivas en las que existe algún tipo de simetría o reflexión. En este caso, la silla reflejada en el líquido que sale de la botella. Existen ejemplos de cuatro puntos de fuga más avanzados o ejercicios un poco más complejos en el que las líneas que los conectan no son rectas. Para el siguiente ejercicio puedo comenzar con encontrar el centro físico de mi plano haciendo una cruz que conecta los vértices y aprovechar así el diámetro del círculo en el que voy a trabajar. Si quisiera un círculo que no se viera dentro de la escena, tendría que abrir mi compás en las esquinas de mi plano. Para este ejemplo voy a trabajar dentro del círculo central. Lo primero va a ser ubicar los 5 puntos de fuga, 4 puntos equidistantes sobre el perímetro de mi círculo y uno en el centro. La red de arcos que los va a conectar la puedo generar a partir de mi compás que se aleja del centro sobre las rectas mientras se va abriendo. También la puedo generar a partir de un arco que va a ser la media entre la recta central y el perímetro, el cual se va a subdividir hasta lograr aproximarse al arco perimetral y la recta central. Puedo jugar con el trazo de figuras cuadrangulares sobre la superficie reticulada, las cuales van a jugar sus vértices al quinto punto central. Conforme se encuentren más cómodos, van a poder jugar con proyecciones hacia el centro, hacia la lejanía del centro y hacia la lejanía de los extremos, así como proximidades. Si quisiéramos aprovechar la totalidad de la escena y que no se viera la circunferencia perimetral que se está viendo ahorita y que desaprovecha las esquinas de nuestra área de trabajo, les reitero que pueden hacer un círculo guía mucho más grande abriendo su compás en las esquinas del área de trabajo y así trazar un círculo inicial que no deje ver su perímetro. Como se agregaron 4 puntos perimetrales, se pueden seguir agregando puntos extra en el perímetro del círculo. Esto va a dar pauta a la configuración de perspectivas hiperbólicas en un límite circular. Les voy a pasar el link de una página donde pueden generar sus propias perspectivas hiperbólicas basadas en imágenes. Hasta la próxima.